buenos días para todos ustedes, mi querida familia, esas familias que se encuentran siempre cada sábado escuchando estos temas tan interesantes de la catequesis. Agradecemos a Dios porque, como siempre, nos ayuda a estar aquí, nos permite seguir iluminando con su palabra esta catequesis. Agradecemos a La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, que abre sus puertas para que nosotros podamos transmitir este programa. Ayuna Visión, Canal 10, Lo Nuestro, y al Canal 58 y a Radio Santa María, que siempre nos colaboran para que este programa se transmita y llegue a cada uno de sus hogares. Saludos, Lizzy. Saludos, Marixa. Le damos a todos un caluroso saludo y agradecerles, como siempre, por darnos la oportunidad de llevar a sus hogares este hermoso mensaje, como es el mensaje de preparación de primera comunión de la catequesis. Gracias a ustedes por siempre estar dispuestos a recibirnos con la mayor alegría posible. Bien, y como siempre, iniciamos nuestro tema con una oración al Señor para que nos ilumine y nos ayude a tener esas palabras que tanto necesitan ustedes en sus hogares y que Él pone en nuestros labios. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, danos voluntad y valentía para que sepamos llevar lo que hemos recibido de ti, que lo llevemos a nuestros compañeros y vecinos, que la buena noticia la sepamos ofrecer con nuestro comportamiento amable, generoso y con nuestro gesto de bondad y servicio. Amén. Amén, amén, que así sea. Y como siempre, también hacemos una pequeña retroalimentación de ese tema pasado, que fue el segundo tema, y que nos seguía hablando acerca de lo que es la familia y su participación activa en la celebración de la Eucaristía. Qué tema tan importante tratamos, qué tema tan larguito, ¿verdad? Eso es cierto. Con tantas tareas, con tantas sopas de letra, con tantos crucigramas, pero sobre todo con tanto contenido. Dentro de ese contenido tuvimos lo que fue el punto de partida con José, a quien le organizaban una fiesta, y vimos la diversidad de cosas que se aportaba en esa fiesta. Eso lo comparábamos con la fiesta del Señor, que es la Eucaristía. Pero también en ese cuarto tema aprendimos los pasos de la misa, partes de la misa que son esenciales, que nosotros sepamos cuáles son para poder participar de manera activa, ¿verdad, Lizzy? Eso es cierto, vimos todas y cada una de esas partes y la importancia que tenían ellas dentro de la misa. Aprendimos que cada una debe de ser respetada y debe de ser vivida en su máximo esplendor cada una. Conocimos cada una de esas partes y luego realizamos los ejercicios que nos ponían a trabajar un poquito en aquello que habíamos aprendido. Dentro de esos ejercicios habían mucho, ¿verdad? Pero uno de los más importantes era que ustedes pudieran buscar en YouTube todos los videos formativos que hay ahí. ¿Por qué nos gusta que vayan a YouTube a buscar esos videos? Porque dicen que se aprende más cuando utilizamos todos los sentidos. Y cuando vemos, aprendemos más que cuando oímos. Entonces, si miramos, oímos y también nosotros podemos participar de eso activamente con preguntas en familia, o sea, estamos utilizando todos los sentidos ahí y vamos a aprender de manera más activa. Bien, pues, como ustedes pueden ver, estos temas de primera comunión son interesantísimos, recordándoles siempre que estamos utilizando este folleto. Este es el folleto de primera comunión que estamos utilizando para llevar estos mensajes. Este fue un resumen que la Vicaría de Pastoral junto con la Comisión Diocesana de Catequesis elaboraron para que estos contenidos fueran
claros, concisos, precisos y pudieran llegar a sus hogares de manera dinámica y que pudieran ser también interactivos. Por lo que les instamos a que en familia hagan todas las tareas y las actividades que sábado tras sábado les estamos dejando aquí por estos medios. Sin más, iniciamos el tema de hoy, que es el cuarto tema, y su nombre es: recibir la Eucaristía me lleva a un compromiso misionero. Cuando recibimos la Eucaristía, eso no nos deja vacíos, sino que nos lleva a tener un compromiso de ir a misionar, de ir a llevar la palabra. Y ese es el tema de hoy. El objetivo: seguir a Jesús en un servicio especial, llevando su experiencia recibida en la Eucaristía a su vida diaria, siendo misionero. Por eso, vamos a iniciar, como siempre, con un punto de partida, Alicia. En nuestro punto de partida vamos a hablar de Juan. Juan es un niño de 10 años y es una preciosidad por su alma angelical y su don de servicio. A veces, cuando ve a una persona mayor o a un niño cruzando la calle, él se detiene y los ayuda a atravesarla tomándolos de la mano. En casa, siempre está disponible cuando le piden un servicio, ya sea amarrar los cordones de su hermanita Julia, ir al colmado, ordenar su habitación o incluso llevar el desayuno a su abuela. Pero también Juan, en la iglesia, es monaguillo, y cuando la catequista organiza visita a los enfermos, nunca se queda. O sea que es un niño proactivo. Eso sí. La gente le dice el trompito, porque siempre está haciendo algo, no importa para quién sea, y todo lo hace con mucha alegría y sin quejarse. En la parroquia y en su barrio, todos le quieren muchísimo. Interesante este hecho de vida, este punto de partida, ¿verdad? Porque nos llama a cuestionarnos, nos llama a pensar: wow, qué bueno es ese niño, qué orgullo tendrían esos padres de un niño como Juan, ¿verdad? Eso es cierto. Un niño que está siempre dispuesto a servir a los demás. Exacto. Vimos cómo no solamente en su casa, sino que también en la iglesia y en su comunidad. Entonces, Marixa, a partir de este punto de partida, vamos a tener un diálogo familiar. Así que si tu papi, tu mami, tus hermanitos no están contigo ahora, acércalos y diles que en este momento vamos a dialogar en familia. La primera pregunta que vamos a tener en este diálogo es: ¿cómo es Juan? ¿Cómo es este niño del que estuvimos hablando en el diálogo anterior? Luego de que hablemos de cómo es Juan, vamos a hacernos la pregunta de cómo presta Juan su servicio en su comunidad y en la iglesia. Cuando respondamos a esta pregunta entre familia, vamos a comentar con nuestros padres y nuestros hermanos qué servicios se prestan en tu familia, qué son esas cosas por las cuales nosotros podemos ayudar a los demás, servir dentro de nuestra casa. Luego de esto responderemos cómo sirven a la comunidad tu sacerdote, catequista y las demás personas que la componen. Esta es una pregunta que vamos a dialogar todos juntos como las anteriores. Y por último, vamos a estar comentando: ¿tú has sido solidario con un compañero o un amigo cuando estaba necesitado? Yo creo que esta última pregunta debemos interiorizarla muy bien, prestar atención en cuándo hemos servido a esas personas que nos necesitan, o en el caso de que no lo hayamos hecho, preguntarnos por qué no lo hemos hecho. Y creo que es una linda forma de ver qué está en nuestro corazoncito y ver qué hemos hecho y no los últimos tiempos. Cada una de esas preguntas llama a un cuestionamiento. Por eso no es momento de ir rápido. No. Es momento de sentarse, respirar, interiorizar cada pregunta e irla respondiendo, pero de manera honesta. Recuerden que el Señor como quiera nos ama. Lo importante es reconocer
lo que somos y cómo somos. Y entonces, dependiendo de cómo eres, ¿te gustaría parecerte a Juan? Tremenda pregunta esa. Cierto. Vamos entonces a iluminarnos con la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios está escogida de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 42 al 47. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso este mensaje de amor que nos narra Hechos de los Apóstoles. Y esto viene a confirmar lo que hemos estado diciendo durante estos últimos días. Decíamos que la familia debía asistir a la iglesia, a la fiesta del Señor, y que de ahí se formaba una gran comunidad. Esa comunidad en donde se compartía. ¿Y qué se compartía ahí? Se compartía el amor, la palabra, la solidaridad, pero también se partía el pan y el vino, que son también parte de ese alimento espiritual que el Señor le da y que les dará a ustedes cuando hagan su primera comunión. Es importante destacar que esta primera comunidad compartían todo. Cuando se habla de compartir todo, no solamente se habla de compartir lo material, también podemos compartir una palabra de amor, un gesto. Miren este hecho de vida de Juan, que hablábamos de que era un niño que le amarraba los cordones a las personas mayores, a su hermanito. Nosotros tenemos muchas personas que necesitan cariño de nosotros, que necesitan que nosotros le escuchemos. El mero hecho de tú sentarte un momentito a escuchar a una persona mayor que a veces vive sola, ya con eso tú estás compartiendo de lo que tienes. Eso es cierto. Sentirnos motivados con esta palabra, a dar de todo eso que nosotros tenemos que quizás a otro le falta. Como dijo Marixa, no tiene que ver solamente con cosas materiales, sino con esos gestos, esa ayuda que podemos brindar a esa persona que quizás tiene mucho sin recibir una palabra de aliento, esa persona adulta que quizás tiene mucho que no recibe esos buenos días, que nosotros no nos costará nada darlo, pero que sí nos puede alegrar el día a nosotros y a esa persona con la que nosotros lo llevemos. Y debemos de comentar que para esta palabra tenemos también lo que es un diálogo familiar, porque hay muchísimas cosas que podemos sacar de aquí, que yo creo que nosotros debemos de buscar en nuestros corazones esas respuestas a esas preguntas, ver a qué nos motivan, ver a qué nos están alentando, que nos está buscando esta palabra que nosotros interioricemos, y ver sobre todo qué estamos dejando de hacer para que a partir de hoy nosotros tomemos cartas en el asunto y empecemos a dar de un poquito de todo eso que nosotros tenemos. Y la primera pregunta que vamos a reflexionar en familia es: ¿qué hacía la gente de la primera comunidad? Vamos a ver qué hacían estas personas cuando se reunían, qué hacían esas personas diariamente.
Luego de esto, vamos a ver cómo se trataban entre ellos. Qué hermosa pregunta para nosotros observar cómo era el trato de estas personas dentro de esta comunidad. Nosotros vamos a responder esta pregunta a partir de la lectura, como todas las demás. Entonces podremos observar, prestando atención, cómo ellos se trataban entre ellos. Luego vamos a responder cómo eran recibidos por la comunidad. Cómo eran ellos recibidos. Y por último, vamos a contestar en familia qué servicios puede ofrecer tú en tu comunidad, qué servicios pueden ofrecer tú y tu familia. Pensar qué es eso que nosotros podemos ofrecer, que tenemos en nuestros corazones y que nuestra comunidad necesita. Una cosa muy importante es que todos ellos alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y lo más importante, que el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Ojalá y que nosotros estemos en comunidad, porque el Señor quiere salvarnos a todos. Le vamos a dejar con un hermoso canto acerca del tema de hoy, de ser misioneros. Luego del canto, volvemos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir.
saber de ti. De nuevo con ustedes, ¿qué les pareció el video? Estuvo increíble cómo debemos de entender que tenemos que tener una alma misionera, dejar que Dios tome nuestra vida y la convierta en una vida nueva. Espero que a través de este video todos nosotros nos sintamos más que motivados a tener esa alma dispuesta a misionar para Dios. Así Maritza. es, el canto nos dice, llévame donde los hombres necesiten tu palabra. ¿Y dónde es eso? En todos los sitios. Donde quiera que tú vayas, hay personas ávidas, hambrientas de escuchar la palabra de Dios. Entonces, es un canto que nos manda, nos lanza, nos lleva a ser misioneros, a llevar ese mensaje de amor que el Señor nos da para que nadie en el mundo se quede sin escuchar que Dios le ama, que Dios le acepta, que Dios murió, el Señor murió por ti y por mí, para salvarnos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Y entonces seguimos en la profundización del tema de hoy. Estamos hablando acerca de los servicios especiales que nosotros podemos dar en nuestra comunidad, porque decía San Pablo que una fe sin obras era una fe vacía. Eso sí. Y entonces hay que ver dónde el Señor nos quiere llevar, qué el Señor quiere de ti. Hay que escuchar el llamado de Dios y decirle que sí. Ese es un don grande y es un compromiso serio, pero es un compromiso que nos hará felices, porque no hay nada que haga más feliz a una persona que estar al servicio de los demás. Jesús pasa delante de mí, se para, me mira y me habla y me dice, mira, María, Juana, Francisco, Joel, Luis, te necesito y necesito que lleves mi mensaje de amor y de salvación a todos los confines de la tierra. Entonces, si el Señor viene a mi encuentro, es para hacerme apóstol y misionero y un enviado suyo, como lo dice San Marcos 3, del 3 al 15. O sea, ese llamado no es algo que yo quiero. El Señor te llama porque te ha escogido y porque sabe que tú tienes las condiciones necesarias para llevar su mensaje. Eso es cierto, y debemos de saber que al comienzo de su misión, Jesús empezó a buscar amigos y los busca en sus quehaceres diarios, no los busca en una manera muy increíble, sino en las cosas que va haciendo día a día. Los invita personalmente Él a una gran misión. Qué increíble es que el mismo Jesús nos invite a pertenecer a esa gran misión de Él. Y sobre todo nos dice que debemos de servirnos de señales y de hechos, porque a Jesús le encanta cuando nosotros ponemos en práctica ese llamado que Él nos ha hecho. O sea, lo hacemos con cosas materializadas, como por ejemplo, la pesca abundante. En esto lo podemos encontrar en Lucas 5, del 1 al 11. Jesús también nos elige a nosotros. Esto es algo que tenemos que tener muy pendiente, que nosotros somos elegidos de Jesús. Nos elige porque nos quiere y porque se ha fijado en ti, en mí, y Él sabrá qué hacer con nosotros. Él ya tiene un plan previamente con eso que quiere de ti y que quiere de mí. Por eso Él mismo se encarga de elegirnos uno por uno personalmente. Qué gran dicha debemos de tener nosotros de saber que el mismo Jesús es quien nos ha elegido. Así es, y Él conoce nuestras limitaciones, como también las tenían los apóstoles. O sea, Él eligió a los apóstoles, pero ¿creen ustedes que los apóstoles eran unos santos? No, eran personas como ustedes, como yo, como nosotros. Eran personas que vivían, que trabajaban, que se comunicaban, que tenían familia.
y tenían sus virtudes, pero también tenían sus defectos. Pero el Señor los eligió y eligió a 12 para que fueran sus amigos. Y esos apóstoles también les servían. Entonces también Él quiere que pongamos toda nuestra voluntad en marcha y que dejemos que sea el Espíritu Santo quien nos capacite. A veces pensamos que no podemos, pero sí podemos, porque no vamos solo, no vamos a la misión solo. A veces cuando te decimos, mira, tienes que ir a donde fulano a llevar la palabra, y decimos, no, es que yo no sé hablar, yo no puedo, yo tengo tal discapacidad, ay, pero que yo soy muy bruto, yo soy muy torpe. No, Señor, para el Señor no hay nadie bruto ni torpe, porque Él nos capacita. Él es el maestro de maestros y nos dice que no tengamos miedo de esa invitación, porque esa invitación nos hará felices para que nosotros también podamos hacer felices a los demás. Los demás necesitan de nosotros. O sea, el Señor necesita nuestros pies para llegar a ellos. El Señor necesita nuestras manos para poder ayudarles. Pero el Señor también necesita nuestra boca para hablar a través de nosotros. Por eso hay que ponernos a disposición del Señor y que sea Él quien nos capacite. Eso es cierto, entregarnos completamente a Dios y dejar que Él haga en nosotros su plan perfecto, porque ya Él sabe todo lo que quiere hacer con nosotros. Y como dijo Marixa, ya antes de que nosotros nos pongamos a pensar en el servicio que vamos a hacer, Él ya tiene ese servicio planeado, como Él quiere que salga todo. Entonces, Marixa, yo creo que nosotros debemos de preguntarnos, ¿cuáles son los servicios que podemos realizar en nuestra iglesia? Yo sé que todos ustedes en sus hogares se están preguntando, pero ¿yo qué puedo hacer para la iglesia? O sea, porque yo no creo que yo pueda hacer nada, no estoy capacitado. Pues ahora les vamos a dar unas ideas de esas cosas que podemos hacer en nuestra iglesia. Lo primero es que hay muchas cosas que podemos hacer para dar nuestra vida a nuestra iglesia, o sea, dar esa vida completamente al servicio de la iglesia. Por ejemplo, una de ellas es que podemos ser lectores en la misa. ¿Cuántos de ustedes no saben leer perfectamente ya? Imagínense que puedan servir a su hermosa iglesia leyendo. Podemos ser también monaguillos, incluso cantar en el coro. Muchos de ustedes tienen una hermosa voz. Ponerla al servicio de la iglesia es lo más lindo que podemos hacer con ella. También podemos ser catequistas y no lo vean como algo muy grande, porque recuerden que no debemos de tener miedo. Dios va a acompañarnos en este caminar y Él se va a encargar de capacitarnos para que ser catequistas sea algo que se quede pequeño en nosotros y decidamos ir por más. Lo siguiente que debemos hacer es ser misioneros. Nosotros podemos visitar a los enfermos, formar incluso parte del consejo parroquial, limpiar el templo, por ejemplo, y también servir a los pobres y a los más necesitados. ¿Cuántos niños pobres no hay cerca de tu casa, incluso tus vecinos? No tienes que darle algo de lo cual sea increíblemente grande, que tú no tengas, quizás sacando un poquito de esa ropa que esté en buen estado, que sabes que ya no la usas siempre. Eso es un gran servicio que podemos aportar para Dios, ese servicio y entregarnos a Él. Así es. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a veces no sabemos qué podemos hacer, porque como le decía ahorita, muchas veces nos sentimos torpes, tontos, limitados, yo no sirvo para nada, o yo no sé hacer nada. Bueno, todos servimos para algo. Todos tenemos cualidades que a veces ni siquiera sabemos que la tenemos. Entonces debemos pedirle al Espíritu Santo que nos aclare las ideas, que nos diga cuáles son esas cosas. Es bueno que descubra ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Cuáles son tus posibilidades? Pregúntate, ¿en qué puedo yo servir? ¿Qué puedo hacer? En una palabra, ¿cuál es mi vocación? Eso es muy importante. O sea, cuando tú sirves en la iglesia, tú puedes encontrarte contigo mismo. Hay personas que no saben nunca cuál es su vocación y hace lo que otros le dicen que haga. Sin embargo, si te pones de manera seria, de manera
que tú puedas interiorizar dentro de tu ser y decir, Señor, ¿qué puedo yo hacer para agradarte? ¿Qué puedo yo hacer para servir a los demás? El Señor te va a dar la pauta. Todos nacemos por naturaleza con capacidades con las cuales sobresalimos o con las que nos sentimos cómodos. Hay cosas que podemos hacer muy bien, con mucha facilidad. Recuerden el ejemplo de Juan. Él descubrió cómo debía servir y lo hacía con mucha alegría y sin quejas. Ya le decía a Lizzy todas las cosas que ustedes pueden hacer dentro del templo. Recoger la limosna, llevar la cruz, asistir, dar la bienvenida a los que llegan a misa, en la lectura, a los que leen bien y claro, pueden participar en el ministerio de la liturgia, pueden también participar en la higiene del templo, en el ornato del templo, sembrar plantitas, sembrar flores, plantas ornamentales, qué sé yo, poner nuestro templo bonito y lindo. Todo eso lo podemos hacer. Es conveniente que en tu oración le pida a Dios que te ilumine para que puedas descubrir qué es lo que debes hacer dentro de la iglesia. Que no sea tu voluntad, porque a ti te podría surgir, ay, yo quiero leer. Pero si tú no lees claro, si tú no tienes un buen tono de voz, porque recuérdate que es la palabra de Dios. Entonces tú dices, bueno, no voy a cantar, pero sí voy a trabajar en la colecta, o sí voy a presentar las ofrendas, o sí voy a dar la bienvenida a los hermanos. O sea, pídele consejo al que todo lo sabe, al maestro de maestro, para que donde quiera que vayas puedas hacer una buena labor, un buen servicio. Todo dependerá del amor y de la entrega con que lo hagas. Eso es cierto, y recordar que no existen servicios pequeños y grandes, sino que todos los servicios son iguales. Unos son más importantes que otros, pero debemos de recordar que todo dependerá del amor y la entrega con la que nosotros lo hagamos. Saber que todo dependerá del amor. Ahora es muy importante que nosotros nos preguntemos, ¿cómo compartimos con los demás la experiencia de la presencia de Jesucristo en misa y en la celebración de la palabra? ¿Cómo compartimos esto con los demás? Pues lo primero que tenemos que hacer es compartir la palabra de Dios. Nosotros debemos de compartir esta palabra y ser testigos del reino de Dios en el mundo. No hacemos nada recibiendo la palabra y no compartiéndola, sino que desde que recibamos esa palabra en el templo, salgamos a nuestra comunidad a llevar esa palabra, ese mensaje de Dios. Además de esto, es muy importante que sepamos que debemos decir siempre la verdad. Todos los que somos misioneros de Cristo compartimos con los demás la experiencia de lo que es la presencia de Jesucristo en la misa a través de decir la verdad. Y sobre todo nos comunicamos no nos comunicamos donde reina la mentira. Nosotros denunciamos lo que es la injusticia que afecta a nuestros hermanos. No nos codeamos en un entorno lleno de injusticia, no nos codeamos en un entorno lleno de mentiras, sino que siempre nos caracterizamos por decir la verdad y ser lo más justos posibles. Hay que compartir la palabra, como decía Lizzy, pero no puedo dar lo que no tengo. Por eso hay que instruirse. Esto que estamos haciendo es eso, instruyéndoles cada día en esta catequesis, pero también en la palabra. La primera comunidad, decía la lectura en los Hechos de los Apóstoles, compartían la palabra. Cuando tú compartes la palabra, aprendes, porque quien da, aprende más que el que recibe. Y qué hermoso es dar con amor, dar generosamente, pero dar con gozo y alegría. Hay muchas personas que dan, pero siempre como tacaño. No, Dios es generoso y a su imagen debemos nosotros también ser generosos. Luego de la pausa, volvemos. De nuevo con ustedes y estamos hablando
acerca de cómo podemos hacer nosotros para dar un servicio a nuestra iglesia. Pero sé que muchos se preguntan, bueno, Jesús eligió a sus discípulos, pero ¿cómo puedo ser yo un discípulo? Bueno, somos discípulos si somos solidarios con los más pobres y necesitados, en nuestras familias, vecindarios, país y el mundo entero. Compartimos y ayudamos a los demás porque Dios nos ha dado primero el don de sí mismo. Somos solidarios. El Señor nos ayuda a ser solidarios y a dar, como les decía en el segmento anterior, de manera generosa, porque dice la palabra que el Señor también nos dará una talla repleta, apretada y rebosante, porque así es el Señor, generoso en extremo. Y también vamos a comentar cómo eres tú un misionero. ¿Qué sentimos cuando compartimos las buenas noticias que nosotros recibimos? Somos misioneros si evangelizamos y proclamamos el amor de Dios por su pueblo. Si llevamos este mensaje de salvación que celebramos en la Eucaristía a nuestras familias y nuestros amigos. Sí, nuestras vidas son un ejemplo de este amor fraterno que Dios tiene hacia nosotros. Qué forma tan linda de nosotros ser misioneros, que involucrando a nuestra familia a que sirva con nosotros, a que misione con nosotros, pero sobre todo a que vayamos a la Eucaristía y nos llenemos de todas esas cosas que necesitamos para lograr ir a misionar. Una pregunta ahora del millón, que me imagino que todos en la familia se la encontrarán muy buena y muy interesante. ¿Dónde podemos encontrarnos con Jesucristo? Mucha gente piensa que para encontrarse con Jesucristo debe ir al templo, nada más. Pero no. Nosotros creemos en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, el sacramento de la intimidad divina, intercambio de conocimiento y de amor. Los que reciben este sacramento disfrutan de la intimidad y la unión personal con Cristo y con el Padre. O sea, no basta ir al templo, porque todo el mundo va al templo. Al templo va mucha gente que no va a recibir ese cuerpo y esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú te encuentras con Jesucristo realmente cuando recibes la comunión, cuando recibes el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento en donde la conexión es total, porque tú te comes a Jesús y tienes a Jesús en tu vida y en tu corazón. Eso es cierto. Y además debemos de saber cómo podemos estar con Jesús por medio de la Eucaristía. Entonces, como decía Marixa, nos encontramos con Él cuando comulgamos. Estamos con Jesucristo cuando pasamos por unos momentos disfrutando de esa intimidad, hablando con Él de tú a tú en nuestro corazón. Y cuando lo llevamos con nosotros, ¿a dónde vamos? A todas partes donde vamos, si llevamos a Jesús, Él estará ahí con nosotros. Solamente es poner de nuestra parte para que Él nos acompañe, porque Él siempre quiere acompañarnos. Así es, después de la misa, esto es muy importante, se reservan algunas hostias en el sagrario, en el templo o capilla de la iglesia. ¿A qué se le llama hostia? Bueno, al pan ya consagrado, ¿verdad? Entonces se reservan en el templo o en la capilla. Esto es para llevarlo a los enfermos y para visitas y adoración silenciosa. Muchos templos tienen un tiempo dedicado a la adoración. En ese tiempo no se hace misa, no se hace ninguna celebración especial, sino que de manera silenciosa, un silencio interior, tú adoras a tu Señor que está en el sagrario, en esa hostia consagrada. Es un momento muy solemne en donde solo están tú y el Señor. Ahí tú le puedes contar todo lo que tú quieras, poner tu vida a su servicio y poner todo lo que tenemos. Y siempre hay una luz encendida
Esa luz encendida que está cerca del sagrario nos indica la presencia real y permanente de Jesucristo ahí, en ese sagrario. Las visitas pueden ser personales o en grupos de oración. Sin embargo, aunque tú vayas en un grupo de oración, tú tienes la oportunidad de comunicarte de manera individual con el Señor. Ahí tú le expones tus problemas, tus dudas, tus quejas, tus limitaciones y el Señor hará. Eso es cierto, Marixa. Entonces ahora vamos a pasar a una parte muy importante que vamos a hacer junto a nuestras familias. Esta parte son las actividades, esas tareitas que nosotros ponemos todas las semanas para que ustedes las realicen en conjunto con su familia. Es muy importante que la hagan todos juntos, porque la participación de cada miembro es esencial, es sumamente importante. Y la primera tarea que vamos a tener para esta semana es comentar el significado de las siguientes palabras. Debemos de buscar ayuda con nuestros hermanos mayores y padres o incluso nuestros abuelos. La primera palabra que vamos a definir es llamada. Vamos a definir la palabra llamada y luego de esto vamos a definir misión. También envío, en conjunto con esto en iglesia, y por último, comunidad. Estas son las palabras que vamos a buscar el significado en esta semana. Al igual que la semana pasada, tenemos muchas tareas. Ay, sí. Vamos a describir cómo te comprometes a llevar la buena nueva de Jesús en todos sus ambientes, también con ayuda de tus padres, hacer una lista de servicios que realizan en tu parroquia, porque a veces no sabemos cuáles son los servicios que se realizan en tu parroquia, pero con la ayuda de tus padres y de tu catequista, porque a veces los padres tampoco saben mucho de lo que se realiza en la parroquia, pero tu catequista sí. Y entonces le va a decir, dígame, ¿en qué yo puedo servir? ¿Cuáles son las tareas que se hacen en la iglesia? Porque si tú no sabes, entonces tampoco va a tener ninguna motivación. También se te pide redactar un anuncio de radio o televisión, motivando a un niño para que haga su primera comunión. ¡Qué bonito! ¿Esa me gustó? Eso es cierto. Ahí van ustedes a hacer... Todos unos periodistas. Periodistas, así invitando mismo. a todos sus compañeros a que participen. Con sus propias palabras van a grabar ese videíto, ¿verdad? Y ustedes van a motivar a otros compañeros, ya sea de la escuela, de la comunidad, del entorno, a que sigan a Jesús, a que se inscriban en la catequesis y a que vayan a la iglesia. Con sus propias palabras ustedes lo van a hacer. Van también a buscar la historia de un personaje bíblico. Yo sé que ustedes han buscado muchísimos personajes por ahí, ¿verdad? Josué, Aarón, también David, que lo conocen mucha gente. Buscar esas historias en la Biblia y compartir con un amigo las ideas que más te gustaron. Entonces eso le va a llevar a que ustedes tengan que leer la palabra. Eso es cierto. También tenemos para esta semana buscar y leer y aparte comentar algunos textos bíblicos como la semana pasada, pero estos son diferentes. Vamos a buscar esto para ir cada semana indagando más en la Biblia, conociendo más. Van a tener algunos textos ahí, en total son 5. En su folleto ustedes los van a tener cada uno de ellos, por eso es tan importante que compren su folleto, porque así van a poder realizar estas actividades ahí adentro. Aparte de esto, vamos a realizar otra actividad. Consiste en poner tus 2 manos sobre 2 hojas en blanco y dibujarlas, pasando una línea alrededor. Luego debemos de pintar cada mano de colores brillantes, rojo, azul, verde o cualquier otro color brillante que te guste. En la mano derecha vamos a escribir en cada dedo lo que recibe de Dios, lo que recibes tú de Dios en la Eucaristía. Y en la mano izquierda vas a escribir lo que puedes dar o hacer por los demás. O sea que en una mano vamos a escribir lo que estamos recibiendo de Dios y en la otra mano vamos a escribir lo que podemos dar o hacer. Eso significa que manos que dan esperan. Eso es cierto. Así que también nos motiva a nosotros a que eso que vamos a escribir en esa mano nosotros lo pongamos en práctica. Ver qué es eso que podemos hacer y que estamos haciendo ahora mismo. También tenemos otra actividad. Vamos a trabajar un crucigrama.
Eso sí es entretenido. Eso es chulo. Tenemos todas las palabras que van de manera horizontal, pero también las que van de manera vertical, horizontal y vertical. Entonces, dentro de la palabra horizontal que ustedes tienen, ustedes van también a tener que asimilar algunas ideas. Por ejemplo, en una horizontal, la número 1, Jesús eligió 12 apóstoles, ¿verdad? Entonces, esa es la palabra, la primera palabra horizontal que va ahí. O sea, no le están dando nada fácil ahí de que la primera palabra es apóstol. No, usted tiene que descubrir. Le dimos ya esa pista, pero hay 22, no, hay 1, 2, 3, bueno, hay como 12 horizontales y verticales 11. Entonces, van a llenar esos espacios de acuerdo a cómo les pida en el crucigrama, siempre con la ayuda de su familia. Recuérdense que todas las actividades que le estamos poniendo son actividades para hacer en familia, para hacer en comunidad. Eso No son actividades para que usted la guarde tampoco, porque el compromiso de los catequistas es pasar durante la semana a chequear su libro de trabajo y ver si están llenas las actividades que les hemos puesto. O sea, esto no es solamente para que ustedes reciban esta capacitación por estos medios y que guarden su libro para el final. Esto es para que ustedes trabajen, para que ustedes llenen y para que ustedes sigan motivando. Hemos llegado al final, pero antes del final, en su mismo folleto está la oración que culmina el día de hoy. Vamos a orar. Jesús, todavía no sé bien lo que tú quieres de mí. Mándame un buen guía para que me ayude a conocer tu llamado y responderte con generosidad. Dentro de nosotros hay alegría y miedo de escuchar tu voz. Que tu espíritu me ilumine para servirte donde me necesites. Amén. Amén. Con mucho cariño nos vemos la semana próxima. Que Dios les bendiga.